sigue resonando en nosotros esta petición, este desafío del Señor: permanezcan en mi amor, ¿no? Permanecer, decíamos el domingo pasado, es más que estar, ¿no? Fíjense, el Señor, cuando tiene que elegir a sus discípulos, los llama para que permanezcan con Él y que anuncien, ¿no? Para que estén con Él, que permanezcan con Él. Recordamos que cuando tiene que reemplazar a Judas, la condición es buscar a alguno de aquellos que han permanecido con nosotros desde el comienzo, ¿eh? Y al pie de la cruz, dice su madre, permanecía el verbo, ¿no? Por lo tanto, este desafío. Y hoy día vuelve a renovarse el tema del amor, ¿no? Se dice, por ahí dice algún autor, que si se quemara todos los evangelios, toda la palabra de Dios, y tuviéramos que rescatar una sola frase que sintetiza todo el anuncio, toda la palabra de Dios, tendría que ser esta frase que está hoy en el Evangelio: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esa es la síntesis del anuncio del Señor, esa es la síntesis del desafío del Señor para con nosotros: ámense los unos a los otros como yo los he amado. La primera lectura nos enseña, en la figura de Pedro, un aspecto esencial del amor, que es amar sin hacer acepción de personas, ¿no? Cornelio, pagano romano, que de golpe se le pone de rodillas, lo venera a Pedro. Pedro le dice aquella frase fuerte, ¿no? Levántate, que soy un hombre como vos. No me tengas por el que no soy. De alguna manera lo estaba como adorando, ¿no? Como diciéndole, y es un desafío también para nosotros, la iglesia, y para nosotros los hombres de iglesia, y para la jerarquía, y los curas, los obispos, los diáconos, también cada uno en su... Nada de posturas de privilegio, nada de reverencias especiales. Soy un hombre como tú, le dice Pedro, ¿no? Por consiguiente, no soy un héroe, sino que soy una criatura débil, frágil, tentada muchas veces, un hombre necesitado de amor compasivo. Algo parecido le va a decir Pedro después a los pastores: apacienten, no pretendiendo dominar, sino siendo ejemplo para el rebaño. Y Papa Francisco insiste, ¿no? No somos príncipes, le dice la jerarquía, sino servidores. Por lo tanto, esto. Y por otro lado, Pedro aprende, viendo que este hombre, que es pagano, que es romano, se da cuenta que la palabra del Señor y el Evangelio no es solo para los judíos, sino justamente, dice allí, se dio cuenta que no hay que hacer acepción de personas, ¿no? Que la palabra del Señor y el Evangelio es para todos, lo cual implicaba en Pedro y implica también en nosotros una conversión interior, una conversión intelectual y una conversión del corazón, ¿no? No hacer acepción de personas. Quizá para nosotros no se presenta del mismo modo, pero revisar, ¿no? O sea, a veces nuestra vida de fe, nuestras reuniones, nuestros trabajos, a veces, lo cual un poco es lógico, pero a veces hay que animarse a romper esa lógica. A veces nos movemos entre los nuestros, nos movemos entre los que nos entendemos, nos movemos entre los que pensamos más o menos lo mismo, ¿no? Y como dice el Señor, tengo otros rebaños, ¿no? Vayan a los otros, ¿no? Ámense unos a otros y amen a los otros, ¿no? A los distintos, ¿no? Por lo tanto, fue todo un trabajito para Pedro, ¿no? Darse cuenta, y es un trabajo para nosotros, no hacer acepción de personas en la vida cotidiana, en el trabajo, en el pastoreo, en el trabajo pastoral de las parroquias, en el modo de tratar a la gente, ¿no? Y el Evangelio nos habla de otro aspecto del amor, que en este caso tiene por modelo ya no a Pedro, sino al Señor, que es un Dios que se anticipa en el amor. Él nos amó primero. Ámense los unos a los otros como yo los he amado.
Y el Señor, fíjense, nos invita o nos ofrece, nos regala un amor de amistad, dice, no de esclavo, no de siervo, lo cual significa, ¿qué significa que seamos amigos y no siervos? Significa que hay una comunicación de confidencia de parte del Señor y nuestra para con Él. Confidencia en el silencio, un Señor que nos cuenta lo que hay en su corazón, como pasa en lo propio de la amistad, el poder contarse las cosas y confiar en el otro. Significa esa comunicación de confidencia, porque el esclavo dice, no sabe lo que hace su Señor. Significa también saber celebrar, estando en los momentos importantes, en los momentos lindos del otro. El amigo celebra las cosas lindas del amigo, sin envidia, sino uniéndonos a la alegría del otro, lo cual a veces no es fácil, porque a veces el amigo, digamos así, le va bien en algo que a mí no me va bien, y entonces a veces hasta puede dar cierta bronquita, cierta envidia, decir de alguna manera que difícil que es celebrar con el otro algo que en mí no se ha dado, ¿eh? Ahí hace falta grandeza de corazón, ¿no? Por lo tanto, significa celebrar estando en esos momentos importantes de la vida. Esa amistad significa estar y acompañar en el dolor. Lo propio, una definición linda del amigo, y que en el Señor por supuesto se da plenamente, ¿no? Que el amigo es como la sangre, se dice. La sangre va a la herida inmediatamente y sin que nadie la llame. Vos te lastima y inmediatamente brota la sangre, o sea, la sangre va inmediatamente y sin que nadie la llame hacia la herida. El buen amigo, y el Señor lo es, y el desafío que nosotros lo seamos para nuestros hermanos es ir, digamos, no esperar que nos griten, no esperar que nos supliquen una ayuda, sino cuando percibimos un dolor entre los nuestros, o no entre los nuestros, sino en los otros, y yo veo la posibilidad, quizás no de resolver todo, pero sí de acompañar, sí de aliviar, digamos, una penuria, sí de, digamos así, de poner calorcito en las dificultades, no esperar que nos griten, nos supliquen para ir a dar una mano, como la sangre va hacia la herida, ¿no? Estar y acompañar en el dolor significa en definitiva dar la vida por las ovejas, ¿no? Ese es lo que el Señor nos regala con su vida y es lo que el Señor nos pide a nosotros. Ámense unos a otros y amen a los otros, a los no amables, a los que nos cuesta amar, a los que no nos sale así naturalmente amar, no sale solito, sino que hay que hacer un poquito de fuerza, distinguiendo, Santo Tomás distingue entre el amor afectivo y el amor efectivo. ¿Tá? A veces frente a ciertas personas no hay el amor afectivo, ni tenemos obligación. Hay gente con quienes quizás nunca llegaremos a ser amigos plenamente, quizás por piel o por el modo de pensar, pero no nos libera eso del amor efectivo. Si esa persona sufre o nos necesita, allí tenemos que estar, aunque tengamos que vencer, digamos, el no quererlos tanto, lo cual volvemos a decir, estamos hablando de grandeza de corazón, ¿no? Por lo tanto, esto, ámense como yo los he amado. Y uno dice, ¿y cómo nos amó el Señor? Como yo. Y uno dice, bueno, si Él es el modelo, ¿cómo nos amó el Señor? Y nos amó lavando los pies. Nos amó llamando amigo al que lo traiciona. Nos amó rezando por sus verdugos, perdonándolos, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Nos amó llorando al amigo muerto, Lázaro, ¿no? Fíjense que es interesante, a los discípulos en la última cena les llama, a usted lo llamó amigo. Al único que antes que a ellos le llamó amigo fue a Lázaro, interesante, sin ser uno de los discípulos, pero dice, mi amigo, ¿no? Interesante. Jean Vanier dice que el cariño del Señor por Lázaro, aunque hoy no es el tema del Evangelio, es que posiblemente Lázaro sería un hombre enfermo,
un hombre enfermo, porque llama la atención que la casa es de Marta y María, donde está su hermano. Normalmente para la cultura judía el hombre es el dueño de la casa donde están las hermanas. En cambio acá está invertido: casa de Marta y María, y su hermano Lázaro aparece después. Por lo tanto, dice Bañera, es una interpretación. Posiblemente Lázaro era un discapacitado, un enfermito que tenía que ser cuidado por su hermana, y por eso mismo quizás este cariño particular del Señor que hace que lo llame amigo. ¿Cómo nos amó el Señor? Nos amó valorando las 3 moneditas que puso aquella viuda en la alcancía, porque en ella iba la vida, porque estaba dando lo que tenía para vivir. Nos amó cuidando con delicadeza de los pequeños, de los abandonados, de los olvidados, levantando a los tirados del borde del camino, como el buen samaritano, buscando a la oveja que por lo que sea se descarrió y fue a parar a los acantilados, como tantas veces nos ha pasado a nosotros. Así nos ama el Señor. Y así nos pide: ámense. Lo que Él vivió es la exigencia para nosotros, digamos así. Nos amó y nos ama no al modo de un Dios tremendo, de un Dios vengativo, justiciero, de un Dios escrupuloso, preocupado por la gran disciplina, sino un Jesús misericordioso, un Jesús de entrañas de madre, un Señor que es camino y es acompañante. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y también les dirá: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Tenemos la imagen de los discípulos de Maús, de un Señor que camina con ellos, ¿no? Este es el desafío de la sinodalidad, este tema que de a poquito va entrando en el corazón de la Iglesia, que no es novedoso, es retomar las fuentes. La Iglesia nació sinodalmente, caminando juntos, caminando juntos. Un Señor que espera siempre la vuelta del hijo pródigo. Me acordaba, Pemán, poeta español, tiene aquella poesía: espérame, Señor. Él se pone en la persona del hijo pródigo. El Papa lo está esperando y él le dice: espérame, Señor, quizás aún habrá tiempo. Y me dirá el Señor: años y años esperando te llevo. Y una vez y otra vez, por si venías, me asomé por las tardes al sendero. Y sin embargo, seguiré esperando. Y todavía mientras que te espero, cuidaré que haya estrellas en tus noches y luz en tus ventanas y flores en tu huerto, ¿no? Señor, que nos espera empecinadamente, ¿no? Nos amó así. Un amor que perdona cuando aparentemente ya no hay tiempo, ¿no? El buen ladrón. Esta misma tarde entrarás conmigo en el paraíso, ¿no? Como yo los he amado, ¿no? Como yo los he amado. Fíjense, el Papa en Evangelii Gaudium habla del amar al modo de Jesús y pone aquellos verbos. ¿Qué significa amar? Significa, dice el Papa, primeriar, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar, ¿no? O sea, la Iglesia en salida, dice el Papa, es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, ¿no? Este verbo que inventaba el Papa, que se involucran, que acompañan, que fructifican. Primeriar, sepan, dice la comunidad evangelizadora, primero dice, sepan disculpar este neologismo, dice el Papa, y agrega: la comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primeriado en el amor. Por eso la Iglesia, ella sabe, y este es el desafío, adelantarse, tomar la iniciativa y sin miedo salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Atrevámonos un poco más a primeriar. Como consecuencia, dice el Papa, la Iglesia sabe involucrarse
Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos. Pero luego dice a los discípulos: serán felices si hacen esto. Hagan esto ustedes mismos, hagan lo mismo ustedes, ¿no? Esto que se suele decir en la última cena, el Señor, como herencia, como nos entregó la palangana, la jarra y la toalla, después de lavar los pies a los discípulos. Es como si nos hubiera dicho: les paso la palangana, la jarra y la toalla, laven los pies de sus hermanos, hagan lo que yo acabo de hacer con ustedes. La comunidad evangelizadora se mete con obras y con gestos en la vida cotidiana de los demás. Achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la vida humana tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Involucrarse. Acompañar, dice también el Papa. La Iglesia acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene mucho de paciencia y evita maltratar los límites. Fiel al don del Señor, también sabe fructificar. Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. Encuentra la manera de que la palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva. Que la palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora y renovadora. Por último, la comunidad evangelizadora gozosa siempre sabe festejar. Celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante en la evangelización. Como argentinos, nosotros estamos en tiempo de festejar. Primero porque estamos en tiempo de Pascua, y también porque ahora el 8 es la fiesta de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina. Por lo tanto, el desafío para esta semana es festejar e ir allí a los pies de Nuestra Señora de Luján, patrona argentina, patrona de esta parroquia, a dejarnos cobijar por su mirada. Siempre les recuerdo que Luján es el lugar por donde pasa más gente en todo el año. Tiene el récord. Más que Bariloche, más que Carlos Paz, más que el Calafate, más que los lugares lindos, hermosos, no, para nada malos, ¿no? Pero Luján tiene el récord de visita cada año, ¿no? Uno puede decir, bueno, es hermoso Luján, ¿no? Pero posiblemente no es la fuerza turística lo que seduce y convoca, sino que es la mirada maternal de la Virgen. Que también en esta semana y el 8 especialmente podamos dejarnos mirar por ella, y también, si el Señor es el amigo, ella es la madre, la amiga, que va a saber entender nuestras alegrías, va a saber comprender nuestros pesares. Estamos en buenas manos, que así sea.